Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Muy buenas tardes y noches para todos. Estamos aquí nuevamente en una emisión de Abstracto, el espacio del Museo de Arte del Tolima, en donde damos a conocer información de arte, de cultura, que por supuesto se genera desde el museo para toda la comunidad, podemos decir desde la ciudad musical de Colombia para el mundo entero. Este programa llega a ustedes a través de Radio Universidad del Tolima 106.9 FM. Les saluda Omaira Ramos. Me encuentro en compañía de Valentina Cortés y nuestra directora María Margaret Bodiña Morales. Buenas tardes, Margaret. Bueno, Mayra, buenas tardes, noches ya. Saludo especial pues también a Valentina, a Sebastián y a todos los oyentes que siempre están conectados los martes con Abstracto, el programa del Museo de Arte del Tolima, donde les estamos contando pues todo lo que ocurre con las exposiciones que están en este momento abiertas al público, que pueden ser visitadas de martes a domingo, conocer un poco más sobre la programación que en el museo desarrollamos en torno a ellas, y precisamente dentro de las exposiciones que recientemente inauguramos está Arquitecturas Adosadas, Integraciones Periféricas, de un artista maravilloso que estuvo precisamente en la apertura y que es Mauricio Salcedo. Mauricio, buenas tardes, noches. Buenas noches, Margaret. Buenas noches, Omaira y Valentina. Qué gusto estar aquí acompañándolas en esta transmisión. Bueno, queremos contarles un poco acerca de Mauricio Salcedo. Nace en Bogotá en 1993, es egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y ganador del premio JICA en Milán, Italia. Ha expuesto sus obras en países como Austria, Alemania, España y Colombia, y también fue nominado al Premio Salón de Arte Joven de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en el año 2018. Pues veo que Mauricio estudió artes plásticas, salió de una universidad que quiero muchísimo porque fui docente en ella durante 7 años, la Jorge Tadeo Lozano. Mauricio, ¿desde siempre o desde qué momento de tu vida empezaste a tener claro que querías estudiar artes plásticas? Bueno, yo nunca tuve mucha claridad frente a esta toma de decisión en realidad. En realidad como que no tuve una aproximación temprana a las artes. Digamos que de alguna forma mi familia estaba involucrada en procesos creativos, pero no propiamente como en actividades relacionadas con arte. Hasta que ya cuando estoy culminando mis estudios en el colegio, pues empiezo a hacer como esta búsqueda de los intereses, sí, como en base a los intereses que tengo, que para ese entonces estaba muy presente el dibujo técnico y en general como las disciplinas de las artes, pero más como desde las manualidades, pues me decanto por acercarme a la carrera de artes visuales. Primero empecé en la Universidad Javeriana, posteriormente hice mi traslado a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bueno, eso que mencionas de las manualidades y esa decisión de ingresar ya de pleno a estudiar artes plásticas, como lo mencionamos ahorita, lo mencionabas, ¿por qué ese cambio de universidad? Yo entro al programa de artes visuales y muy temprano encuentro como un interés particular por una técnica en específico. Me empiezo a ver muy seducido por todo lo que tiene que ver con las técnicas de gráfica, de grabado. Entonces me llamaba mucho la atención como la posibilidad de poder acercarme y profundizar en estos medios. La carrera de artes visuales en la Universidad Javeriana brinda un repertorio interesante como de posibilidades para desenvolverse en diferentes áreas de las artes, áreas audiovisuales,
y específicamente desde lo gráfico, pues digamos que se orienta más un poco hacia la parte editorial, pero pues también tienen su formación desde las artes gráficas. Pero para ese momento yo recuerdo, mientras estaba haciendo como esta primera aproximación desde la Javeriana, encontré que en la Universidad Jorge Tadeo Lozano estaba dictando clase el maestro Humberto Giangrandi. Cuando yo supe que el maestro Humberto Giangrandi, que para ese momento para mí era un referente muy importante, pues tenía bajo su dirección el programa de artes gráficas en la Tadeo, yo tomé la decisión de hacer ese cambio, pues básicamente para poder estar un poco más cerca del maestro y poder tener como esta aproximación a las artes gráficas desde esta figura tan relevante como lo es Humberto, incluso en la actualidad. Sí, él ha sido un referente tremendamente fuerte en las artes en el país. Bueno, y ya llegando al Museo de Arte del Tolima, donde estamos exhibiendo la exposición hasta el 4 de diciembre, Arquitecturas Adosadas, Integraciones Periféricas, ¿cómo se puede ver su obra en esa parte de la historia de nuestro país, marcada por el desplazamiento forzado o éxodo de lo rural? Cuéntanos un poco sobre ese punto. Bueno, Margaret, pues mi obra parte desde una etapa temprana que aborda como la imagen desde lo testimonial. Entonces yo parto como inicialmente de los registros y de los archivos que voy acumulando en relación como a esta cercanía que yo tengo con mi barrio y con el contexto que habito. Eh, Mi familia proviene mejor dicho, nosotros vivimos junto con mi familia en una casa al occidente de Bogotá, eh, muy cerca de la zona del aeropuerto, que es uno de estos sectores que a mediados del siglo pasado, pues en este, como en este crecimiento que se va dando de la urbe por consecuencia de diferentes factores, entre ellos como esta gran migración desde el campo debido a como a los distintos éxodos rurales que se han dado en Colombia, tanto por desplazamiento forzado, como ausencia de Estado en las zonas rurales, que hizo que mucha gente en búsqueda como de tener mayores aspiraciones y poder llegar como a un lugar donde puedan tener ciertas garantías, pues van llegando como a la ciudad y se van ubicando en las periferias. Entonces mis abuelos vienen como de esta historia de éxodos rurales, se instalan como en las periferias, para ese entonces lo que eran las periferias de la ciudad, porque pues si se piensa frente a lo que se ve hoy en día, nosotros ya no estamos en la periferia, ya la ciudad ha crecido tanto que la periferia se ha ido mucho más hacia afuera, pero para ese entonces estas eran las zonas limítrofes, eh, y de alguna forma pues yo voy creciendo en este contexto y siendo testigo como de este crecimiento desbordado que va teniendo la ciudad, pues, también desde mi casa, ¿no? Viendo cómo mi casa se va construyendo, cómo los vecinos van construyendo y asimismo se va creando como una suerte de enlaces desde lo comunitario, porque pues también es tener en cuenta que la arquitectura autoconstructiva va muy de la mano como de, de muchos procesos sociales, ¿sí? Como de este aspecto colaborativo que se da en los barrios, de esta forma como de entender la arquitectura popular desde esa estética que también es una estética compartida, una estética que va muy de la mano con lo que está haciendo el vecino de al lado. Eh, y en ese proceso como de ir testimoniando, de ir acumulando como este material, pues siempre, ¿no? Como desde pequeño ya cuando están los primeros celulares, pues entonces ya uno podía tener como acceso a una cámara en su mano y poder hacer registros. Y yo partí de esos primeros registros que yo recuerdo que hacía con un celular viejito y empezaba a recopilar mucho archivo y ese archivo fue el punto de partida para poder empezar a hacer como esta aproximación desde las artes gráficas y las artes plásticas hacia esa mirada testimonial del barrio que va creciendo. ¿Qué exposiciones visitar en el museo?
Bueno, saludamos a la audiencia que se está conectando hasta en este momento, quienes han salido de sus trabajos o quienes están todavía laborando, y contarles que entre las tantas cosas que podemos hacer en un museo es reflexionar sobre nuestra existencia, sobre el amor, la memoria, sobre la muerte, que a veces pareciera terrible hablar de ella, pero es algo tan natural. Y justamente en este momento en el Museo de Arte del Tolima tenemos una exposición que nos introduce a esto. Se trata de Lo que permanece, de Luis Fernando Zapata, un artista que muere a muy temprana edad, muere a los 43 años. Así es, Omaira. Queremos contarles un poco de este gran artista que nos deja un valioso legado de obras con una impresionante carga simbólica, la cual podemos encontrar por estos días en el Museo de Arte del Tolima hasta el 4 de diciembre. Y pues como les contábamos, esta exposición del artista Zapata manifestaban algunos de sus amigos y conocidos que se extrañaban como él, mucho antes de conocer sobre su diagnóstico médico, se conectó con temas que hacían referencia a la muerte. En esta muestra encontrarán ustedes como oyentes, como espectadores, piezas como sarcófagos, estelas, barcas, entre otros objetos que hacen alusión a las tradiciones funerarias de culturas milenarias, ya que pues este artista tuvo la oportunidad desde muy joven de viajar hacia Egipto, hacia Turquía, y desde estos lugares pues se interesó bastante por el tema de la muerte, de lo que trasciende, de esa huella que va más allá de nuestro cuerpo físico y que podemos dejar un legado en este mundo, como hoy lo estamos pudiendo ver en las salas del Museo de Arte. La puesta en escena son elementos como que incluyen técnica y su mensaje trasciende lo material, ha llamado poderosamente la atención de los visitantes, y pues queremos escuchar una opinión de Nicolette, quien generosamente nos acompañó con esta opinión. Hola, mi nombre es Nicolette, estudio artes plásticas en la Universidad del Tolima. La que más me gustó fue Lo que permanece, porque las materialidades y también la apuesta me llamó mucho como a recordar un poco las prácticas ancestrales como de nuestra cultura. También me pareció interesante el tema de los materiales, que era pasta de papel, y creo que como que eso le da otra visión y otra manera de interpretarlo. El papel es algo muy flexible, entonces creo que es un buen recurso. El trabajo de Luis Fernando Zapata se ha expuesto en diferentes países como Holanda, Francia, Alemania y por supuesto en Colombia. Este año se ha cumplido el aniversario número 30 de su fallecimiento, y Alonso Garcés, que es un reconocidísimo galerista colombiano, ha sido el custodio de su legado, quien ha facilitado generosamente la oportuna revisión del trabajo de Zapata para las exhibiciones Luis Memorial en la Galería de Elvira Moreno, esta que es la que hemos traído al MAT, y la que en enero próximo estará en el Leslie Hoffman Museum of Art de New York. Sí, entonces aprovechar porque está maravillosa, reflexiva, imponente. También exposición estará hasta el 4 de diciembre allí en el Museo de Arte del Tolima. Invitados especiales. Bueno, Mauricio, estamos aquí dialogando sobre la exposición de Lo que permanece de Luis Fernando Zapata. Usted tuvo el momento también oportuno de poder ingresar a las salas del museo, porque como ya sabemos, vino al museo a ver su exposición, a abrirla. ¿Nos puede dar un poco su opinión sobre esta muestra? Claro. Bueno, yo tuve la oportunidad de acercarme al trabajo de Zapata en una primera exhibición que hubo en la Galería Elvira Moreno, aquí en Bogotá. Antes de hacer esa primera aproximación, yo desconocía el trabajo de Zapata, y fue muy grato encontrarse con un artista que para su época abordaba este tipo de materialidades, ¿no? Trabajando con tierras y trabajando con todos estos temas que remiten de alguna forma como a lo que históricamente nos atraviesa, como estos lenguajes en relación a la muerte, donde, donde los símbolos y la materialidad se vuelven relevantes, y verlo en una etapa del arte colombiano
donde se están dando como este tipo de exploraciones con la expansión de los límites de los materiales, pues es muy grato encontrarlo de una forma tan extensa en la obra de Luis Fernando. Eh, y asimismo, pues la exposición se traslada al Museo de Arte del Tolima, donde ya me permite tener también como un segundo aproximamiento como a esta muestra, eh, y entender como estas formas de hacer que no están sujetas como a las convencionalidades, que no están sujetas como a los formatos estándares de producción de obra de arte, sino que también se pueden salir hacia el elemento de lo ritual y traernos y evocarnos desde la materia y las formas, como todas estas cargas simbólicas que hay detrás de la muerte, que es un tema que está muy presente en la obra de Luis Fernando. Sí, así es, Mauricio, así que los invitamos para que aprovechen esta exposición porque va, como lo escucharon ahorita, va próximamente para un museo en Nueva York. Bueno, Mauricio, continuamos en diálogo. Ya nos explicaste a nosotros, a los oyentes, sobre qué es la arquitectura adosada y quiero preguntar, o sea, hay varios tipos de arquitectura adosada, las simples, la duples, la triples. ¿A cuál de esas es la que usted hace referencia en su obra o hay un poquito de todas? Pues digamos que yo toco en general lo que es el concepto de la autoconstrucción. Parto como de esta experiencia que tengo, esta experiencia de vida, de mi familia, pero procuro como trasladarlo en general como a lo que implica el lenguaje de la autoconstrucción, que está muy presente en el contexto colombiano y en general en el contexto latinoamericano. Entonces, de alguna forma, lo que la obra busca también es apelar como a un público mucho más amplio, como salir de estos lugares, parte de lo local, parte de mi casa y de mi relación con el entorno, pero de alguna forma también está apelando hacia otras formas de construir y que de alguna forma también otros contextos puedan verse identificados con este tipo de trabajos. Sí, te escuchaba en un diálogo que tenías con Luis Fernando Bautista, el curador del museo, y hay algo también de, bueno, diría también de imaginación, de creatividad en estas esculturas, porque estamos desde la radio y queremos graficarle a las personas que allí en el museo ustedes van a encontrar unas esculturas que podríamos decir son como casas en el aire, porque algunas están añadidas o colgadas en pared, otras están en piso y evocan esas construcciones que justamente vemos en las periferias de la ciudad, pero también allí está esa parte en donde solo entra la imaginación. Es posible habitar y recorrer esos espacios a través de la imaginación. ¿Nos cuentas un poco esa parte tuya de la creatividad? Claro, pues yo parto de alguna forma como de este imaginario con el que ya cuento, como con estas imágenes que ya están en mi mente frente a cómo son estas dinámicas de construcción en los barrios. Y lo que me permito hacer a través de la escultura y de la imagen también, porque es algo que también se puede ver en la muestra con la exposición de Memorias Locales, que es esta serie de grabados en metal, pues de alguna forma es como la forma en la que yo tramito como esta información y la traslado como al lenguaje escultórico y al lenguaje gráfico. Entonces, para eso de alguna forma se está apelando también como a un carácter tal vez no tan representacional de la imagen, como no representar específicamente un barrio en particular, sino llevar como esta imagen a un imposible. La maqueta a mí me permite jugar mucho con ese tipo de disposiciones y lo que procuro hacer, digamos, lo que ustedes encontrarán en la exposición Arquitecturas Adosadas, es como esta suerte de piezas arquitectónicas que aluden a una construcción de arquitectura popular, pero cuando se detalla su estructura y cuando se detalla su disposición y su forma, pues está hecha de una manera no convencional. Apela como a formas que están emergiendo del suelo, que van como en una posición de caída, entonces también está como este interés que yo tengo como por las formas que están en movimiento. Entonces muchas de estas casas son casas que pareciese que salieran del suelo y que estuvieran en una disposición
en la que se están cayendo al suelo, pero se detiene ese movimiento de caída y queda como esa imagen suspendida de una arquitectura que está como a punto de caerse. Entonces es también como jugar con esas tensiones. Me interesa mucho como ese aspecto como de jugar con la escala y jugar con las tensiones frente a la forma en la que el espectador se puede relacionar con el objeto. Claro, Mauricio, por ejemplo, nosotros en el Museo de Arte tuvimos la fortuna de contar con una visita comentada dirigida por ti, pues por el artista de la exposición, y pues allí nos explicabas un poco que la obra estaba como dividida en diferentes momentos. Una era la parte de grabado, que pues son aquellas recuadros que van a poder encontrar los visitantes en la sala de exposición de arquitecturas adosadas, pero le explicabas que digamos de cierta manera estuvo primero el tema de los grabados, lo que encontrabas en estas obras, y luego pasaste a la parte tridimensional, por decirlo así. ¿Sí fue de esta manera? Hayan asistido a la exposición o quienes tengan intenciones de hacer una visita próximamente, se van a encontrar con 3 momentos de mi trabajo como artista. Está esta primera aproximación desde las artes gráficas, que como ya lo conté a principio del programa, pues parte como de este interés que yo desarrollo muy temprano por el oficio del grabado. Pues vale aclarar también que aquí en Bogotá yo cuento con un estudio de producción gráfico dedicado a la producción de las técnicas de agua fuerte y agua tinta y de distintos medios de producción gráfico tradicional, que digamos como para dar un contexto muy rápido de lo que son estas técnicas, son los medios de producción que se utilizaban en el Renacimiento e incluso antes del Renacimiento, antes de la llegada de la fotografía. Entonces estos talleres actualmente existen por la necesidad de los artistas de poder también tener como acceso a estos medios que son muy ricos en cuanto a los materiales que se utilizan y los procesos que se llevan a cabo. Cuando se hace grabado en metal, pues se trabaja con fuego, se trabaja con barnices, hay como todo un proceso en torno como a la producción de la imagen, que para nosotros es muy cercano como a lo que se entendería por la alquimia, lo cual hace que el proceso creativo tenga como una carga con la materialidad que es súper importante. Entonces en esta primera parte de la muestra pues encontramos esta primera aproximación desde la imagen, desde el grabado. eh, Como lo comentabas hace un rato, pues dentro de la visita guiada yo hice el apunte de como ese tránsito que hubo del medio gráfico hacia la escultura, que tenía que ver con los intereses que yo estaba desarrollando frente a las composiciones de imagen que estaban muy atravesadas por la arquitectura y por la autoconstrucción. Entonces, como en ese desarrollo de creación de imagen, eh, pues me vi como en esa necesidad de trasladarlo hacia un lenguaje tridimensional, que me permitiera hacerlo palpable, tangible, pues porque de alguna forma cuando se habla de arquitectura, creo que está inherente como en la mente de todos, como que la arquitectura tiene que ver con el espacio, tiene que ver con las formas, tiene que ver con algo más tangible. Y ahí es cuando hago ese salto hacia la escultura desde la maqueta. Y el tercer momento que cierra la muestra, que digamos que para esta exposición solamente se pudo traer una pieza, tiene que ver con un proceso ya como de búsqueda de integrar estos dos lenguajes que ya estaban trabajados con anterioridad, ¿no? Como lo gráfico y lo escultórico. Y esto surge de la pandemia, de empezar a trabajar con materiales sobrantes de las maquetas para permitirme hacer como composiciones desde la imagen, desde el grabado, y ahí empieza como el desarrollo de un lenguaje nuevo, como desde lo abstracto, desde abstraer como estas formas arquitectónicas y llevarlas de nuevo al ejercicio del grabado. Son como los 3 momentos que se pueden encontrar en la exposición. Mauricio, volviendo con el grabado, es muy interesante esa parte de la exposición porque son piezas en pequeño formato que me parecen maravillosas. Eh, Hay pues como dos preguntas en una. Este trabajo en pequeño formato que realmente me encantó, ¿lo estás realizando permanentemente? ¿Trabajas en formato más grande o siempre como el que tenemos en este momento expuesto?
y tu relación con el maestro Ian Grande, que como lo mencionamos hace un rato, es un referente enorme acá en Colombia. Cómo ha sido o fue ese proceso, si ahí sigues conectado con él o cómo ha sido este punto? Bueno, desde la producción como grabador eh, se ha dado como desde diferentes lugares. Eh, Cuando fundé mi estudio en el año 2016, entre el 2015 y el 2000, no, antes, como 2013 a 2016, tuve un periodo de producción muy intenso en cuanto al oficio del grabado. Eh, Posterior a esa serie que tenemos expuesta en el Museo de Arte del Tolima, digamos que hubo otra producción más corta, pero yo dejé de hacer grabado por una temporada bastante larga. Eso tenía que ver también, digamos, con el hecho de las nuevas búsquedas que uno se va planteando como artista. Ya me estaba como explorando desde esta etapa escultórica y también más recientemente como haciendo otras exploraciones desde lo gráfico, pero partiendo más como de procesos más experimentales, lo cual me tuvo como un poco alejado como de esta producción de grabado hasta este año, que ya digamos que por buscar también retomar esos procesos a partir de los que uno se ha fundado, busco volver al grabado en metal ya casi después de 7 años sin haber hecho una sola placa de grabado. Lo cual es bien curioso porque pues mi formación y mi estudio se dedica a esa producción, eh, pero digamos que mi producción como artista se ha visto alejada de este medio. Entonces también ha sido como muy grato poder tener esta posibilidad como de ir y volver en diferentes momentos a esto del grabado, porque finalmente es como algo que ya está inherente en mi obra. Y eso al mismo tiempo también me ha permitido tener como una relación, ya para responder tu segunda pregunta, pues con el maestro Humberto, que funciona de una forma similar, como una relación de ya ir y volver, ¿no? Entonces recientemente, como en esta búsqueda de querer regresar como a estos orígenes de mi obra, eh, después de ya 7 años sin haber hecho grabado en metal, lo primero que hice fue ir a buscar a mi maestro y pedirle consejos como frente a este nuevo lugar que quiero habitar, porque finalmente también una de las posturas que tengo desde mi taller eh, tiene mucho que ver con el lugar que habitan las artes gráficas desde el contexto contemporáneo. Pues entendiendo que el grabado en metal, que es el medio que yo produzco en mi taller, digamos que parte de una tradición que es muy vinculada como al desarrollo de imagen en Europa, ¿cierto? Nosotros heredamos esa tradición, eh, digamos que bajo una premisa distinta, pero es una tradición netamente europea. Entonces también un poco la distancia que yo tuve con este medio era porque me estaba buscando como en lenguajes que estuvieran más cercanos a lo que nosotros producimos acá, ¿cierto? Y ahorita la necesidad de volver al grabado en metal es también como con esta mirada y este cuestionamiento frente a la necesidad de que se haga grabado en metal en un contexto como Colombia, en un momento del arte contemporáneo donde se entiende la reproductibilidad de una forma muy distinta. Entonces es también como una forma de acercarse a sus procesos. Bueno, continuamos con la programación de exposiciones. ¿Qué tal si nos vamos para Chile? Estamos hablando de artistas colombianos, pero también tenemos un grupo muy especial de artistas chilenos. Así es, Omaira, se trata de Somos Territorios, Formas de Identidad y Cuestionamiento, la exposición que en este momento también tenemos en el Museo de Arte del Tolima. Son 6 artistas chilenos los que conforman esta exposición, donde se abordan temas acerca del territorio, el cual pues nos dan unas miradas en donde podemos sumergirnos en que realmente pues el territorio no solo se entiende desde un punto geográfico, sino que se presenta como una metáfora del espacio simbólico construido por cada uno de estos 6 artistas. Realmente esta exposición aborda temas importantes desde la parte latinoamericana, como temas de la colonización de nuestras tierras, la pérdida de los pueblos nativos,
y también la imagen o el cuerpo femenino, la forma del cuerpo femenino, que también no podemos dejar como a un lado de lo importante y lo esencial que es como en el contexto latinoamericano. Entonces, esto es lo que encontramos. Sí, allí también nos podemos hacer muchos interrogantes acerca de nuestro ser. Y justamente el artista Pablo Andrés Carreño Grendi ahonda en esa incertidumbre tan existencial por las preguntas que quizás muchos de nosotros nos hemos hecho en la vida. ¿Esto nos duele? O sea, ¿qué somos? ¿Para dónde vamos? ¿Sí? ¿Cómo vivimos? Entonces, parte de esas preguntas las podemos encontrar allí en el museo. Estas preguntas nos sugieren un viaje introspectivo donde importan más las respuestas que las mismas preguntas. Hay preguntas para las cuales no tenemos respuestas, ¿sí? Entonces, lo que tú decías, vamos a encontrar estos temas de existencialidad también allí y unas técnicas mixtas que reflejan la diversidad de influencias y contradicciones que conforman nuestra identidad. Margaret, ¿qué otra exposición tenemos en el MAT? Pues complementando un poco, los artistas generalmente en sus obras precisamente nos llevan, ¿no?, a que nos cuestionemos cantidad de cosas relacionadas no solamente a veces con el título que ellos le coloquen a la obra, sino también pues lo que podamos interpretar y sentir a través de lo que estamos viendo, y eso es importantísimo, que quienes van a las exposiciones en un museo, en una galería, no solamente miren la imagen, sino también traten de meterse, ¿no?, en ella y entender un poco más ese diálogo y lo que quiere el artista pues transmitir. Continuando pues con otras exposiciones en el museo, y tenemos una maravillosa que es exposición Aproximación a Marcos Pina, considerado el pionero del arte abstracto en Colombia, uno de los artistas más importantes en el país, y sin embargo pues mucha gente dice que olvidado, pero a mí me parece que es muy vigente su trabajo, porque es un trabajo abstracto pero que no tiene época. La museografía puesta en escena de las obras que encontrarán los visitantes en la sala 6 es maravillosa. Es un trabajo que cada vez profundizamos más, nuestro equipo de curaduría cada vez profundiza más para que estas puestas en escena de las obras que nos llegan al museo precisamente le transmitan al público no solamente imágenes, sino un diálogo con lo que ahí encontramos, colores vibrantes, formas más abstractas que figurativas, son las que todos los visitantes podrán encontrar en esta sala, en el Museo de Arte del Tolima, hasta el 31 de enero, en la muestra del maestro Marcos Pina. Bueno, escuchábamos 80 veces de Rosalén. Esta música es sin exclusiones y es algo muy llamativo, por eso la elegimos para el día de hoy. Ella es María de los Ángeles Rosalén Ortuño, nace en Albacete el 12 de junio del 86. Conocida artísticamente como Rosalén, es cantante, compositora y música española. Empezó a componer desde los 14 años y dio su primer concierto a los 16 años en el Festival Operación Bacata de Albacete. ¿Qué tal, Valentina? Sí, estábamos muy intrigadas respecto a este músico, María de los Ángeles Rosalén, porque pues algo particular entre varias cosas es que estudió psicología en la Universidad de Murcia y tiene un máster en musicoterapia con experiencia en musicoterapia con Parkinson y grupos de colectivos en riesgo de exclusión social. Pues ella en todos sus conciertos está acompañada por una técnica especialista en interpretación de la lengua de signos y guía de interpretación de personas sordociegas. Entonces la inclusión social siempre está presente en sus conciertos o en sus videos musicales que podemos encontrar en YouTube. Precisamente un ejemplo de este gran trabajo se puede ver reflejado en el videoclip de su tema 80 veces, donde creó un espectáculo muy atractivo e inclusivo, con asistencia de público con discapacidad auditiva, con connotaciones específicas en la lengua de signos, y lo más interesante es a través del lenguaje de signos poder transmitir, llegar al público en diferentes idiomas. Ese es uno de los puntos que creo yo que es un reto más grande para las personas que manejan este lenguaje, porque pues si en un solo idioma es difícil,
pues hacerlo en varios idiomas es creo que es más complejo. complicado, pero admirable. La Red de Museos del Tolima. Bueno, Mauricio, continuando contigo, queremos preguntarte respecto a este eje principal de tu exposición, que es la autoconstrucción, consultarte o preguntarte qué aspectos positivos o qué aspectos negativos de pronto has encontrado en alguna zona o en alguna localidad en Bogotá referente a este eje de la autoconstrucción. Bueno, en Bogotá es un tema, o tal vez se puede decir que es una problemática que está puesta a flor de piel. Siento que uno de los problemas esenciales es la manera y la mirada en la que se aborda este tipo de problemática, pues por cuenta principalmente de los órganos que se supone que deben estar a cargo como de llevar a cabo los procesos de integración de este tipo de asentamientos. Parte como en cierta medida como de los procesos de éxodo rurales que hemos vivido aquí en Colombia, que propician y que fomentan este tipo de asentamientos. Y una de las problemáticas esenciales que se ve es la capacidad de acción que tiene el Estado para intervenir en que estos espacios puedan organizarse e integrarse óptimamente a las dinámicas de las ciudades. No solamente pasa en Bogotá, como lo mencioné en un principio, pues es una problemática que se extiende hacia otros sectores. Y pues siento que es como uno de los aspectos esenciales que deben tenerse en cuenta cuando se aborda este tema de la autoconstrucción. Sí, cuando ustedes oyentes vayan al museo y miren la exposición de Mauricio, bueno, a mí me pasó, Margaret, y es que apenas vi la obra colgada, me acordé y vi tal cual las casas que hay construidas aledañas al cañón del Conveima, por todo ese cañón hacia abajo, la variante. Son muy similares esas construcciones a las que podemos encontrar allí en la obra de Mauricio, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí en Colombia, pues hay leyes para esto, para las construcciones ilegales, pero como tú lo decías en una entrevista, dejan que se llegue, se ocupe y luego cómo se legaliza. De todas maneras, Mauricio, esta exposición nos ha traído grandes reflexiones y por eso queremos invitar al público para que la aproveche, porque tenemos próximamente fechas de cierre de esta muestra. Estaremos anunciando a través de nuestras redes sociales. Y bueno, Mauricio, para ir cerrando, porque ya nos quedan poquitos minutos, Margaret tiene también alguna inquietud. Yo me despido de ti en este momento. Muchas gracias por aceptar la invitación y te dejo con Margaret. Bueno, Mauricio, otra cosa importantísima para nosotros es poder tener esa exposición, tu exposición en el Museo de Arte del Tolima. ¿Cómo ha sido para ti el estar en este momento exponiendo en el MAT? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La experiencia, pues ha sido una experiencia muy grata porque justamente este tema y este tipo de obras que yo trabajo apelan, como ya lo mencionaba de forma reiterada, pues a una problemática que está presente en todos los contextos de Colombia. Por lo mismo es pertinente que esta muestra pueda tener ese alcance de llegar a otras esferas del arte y a otros contextos, pues que no sean solamente Bogotá, teniendo en cuenta pues que yo, al ser un artista bogotano, pues he tenido más como esta cercanía a este contexto, y el estar en el Museo de Artes del Tolima me permite a mí también como expandir esa mirada y esa capacidad de interactuar con otros públicos, en este caso pues el público ibaguereño, y entender cómo también estas idiosincrasias también permean este tipo de contextos. Afortunadamente el hecho de poder haber asistido a la exposición me permitió también tener contacto con personas que hablaban de sus experiencias frente a estos procesos, y es muy grato poder tener esa retroalimentación. Educación y cultura, talleres y visitas comentadas en el museo.
Bueno, también aparte de la programación de exposiciones que tenemos, que reiteradamente los estamos invitando para que nos visiten de martes a domingo, de 10 de la mañana a 12:30 y de 2 a 6 de la tarde, hay algo más por hacer, una invitación que nos hace el colectivo Palimpesto, Danza Contemporánea, para asistir al cierre del 5º Festival Internacional Cuerpo Vibrátil este jueves 21 de noviembre a las 8 de la noche en el Museo Panóptico. Yo me despedí de Mauricio, pero vuelvo y le hablo. Mauricio, tú estuviste en este evento, ¿verdad? De danza contemporánea. Sí, pues afortunadamente fue muy grato poderme haber acercado al colectivo. Una amiga mía, una compañera con la que estudié en la universidad, es fundadora de Casa Tierra Profunda, que es un espacio dedicado a las artes, principalmente a la danza contemporánea, y fue uno de los escenarios donde se desarrolló parte del festival. Entonces, pues afortunadamente durante mi visita yo pude coincidir con este espacio y poder asistir a algunos de los eventos que hubo, algunas clases por cuenta de artistas invitados. Estuvo un artista de Mosquera llamada Adriana, estuvo un artista argentino llamado Iván Bernal, y pues hubo una gran activación y fue muy grato poderme encontrar con este escenario y haber compartido con los artistas también. Bueno, pues ya llegamos al final de nuestro programa y como siempre los invitamos a visitar el Museo de Arte del Tolima en su horario habitual de martes a domingo, en horarios de 10 a.m. a 12:30 p.m. y de 2 a 6 de la tarde. También, si quieren agendar su programación, la programación de visitas comentadas para grupos a través del WhatsApp 316-479-8095 o también escribirnos al correo prensamuseodeartedeltolima@gmail.com. También pues hay muchas personas que prefieren hacerlo en vivo y en directo, entonces en la taquilla del museo con los personal de seguridad pueden despejar cualquier inquietud que tengan referente a sus peticiones o actividades que quieran que se realicen en el museo. El museo queda ubicado en la carrera séptima número 593 del icónico barrio de Belén. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en YouTube, donde vamos a subir esta entrevista mañana, Mauricio, y oyentes para que vuelvan y la repitan, y quienes no pudieron estar hoy en vivo la escuchen en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y bueno, ahí estamos. Más arte, más cultura. Siempre bienvenidos al Museo de Arte del Tolima. Mauricio, abrazo fuerte para ti y por supuesto para todos los oyentes que sintonizan a Abstracto. Muchas gracias por la invitación. Feliz noche a todos. Música, audiovisuales, literatura y mucho más. Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Sintoniza el dial de la imaginación sonora, 106.9 FM.